dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias por escuchar este podcast. Ya sabéis que hace poco celebramos nuestro primer aniversario y os quiero dar las gracias a todos los que nos habéis felicitado. Sin soldados, un ejército no se puede sostener, así que muchas gracias de corazón de un humilde servidor. Un año en la vida de un podcast es poco, pero ya empiezo a darme cuenta de lo maravilloso que es. Es una experiencia que no sabría explicar con palabras, es algo que hay que vivirlo. A los que estáis desde el principio, a los que os acabáis de incorporar, a los que comentáis los programas, a los que sois más callados, a los que apoyáis con vuestras contribuciones, a todos, absolutamente a todos, muchas gracias por estar ahí. En el programa de hoy, como suele ser habitual, comenzaremos con uno de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. ¡Comenzamos! Zerschlagen, sollten wir zusammen verzagen, deprimiert und melancholisch. Hey you, Mrs. I don't know what the fuck your name is, I'm drawn to you, something's magnetic here. Un cartel anunciaba una vacante en la casa de huéspedes regentada por Clara Newman en el 2037 de Pierce Street, en San Francisco. La habitación libre se encontraba en el ático, así que la propietaria no dudó en subir con el nuevo inquilino para mostrársela. Sin embargo, aquella estancia se convirtió instantes después en la escena de un espantoso crimen. El desconocido, fornido y de tez muy morena, agredió sexualmente a la mujer, para después estrangularla con una cuerda alrededor del cuello. Tras la huida, el bautizado como el gorila asesino, por su fuerza y aspectos físicos, inició una carrera criminal plagada de una veintena de asesinatos similares por todo el país. 50 años antes de Ted Bundy, Earl Nilsson fue el primer asesino en serie con motivaciones sexuales del siglo XX. Nuestro protagonista nació el 12 de mayo de 1897 en San Francisco como Earl Leonard Ferrall, de padre español James Ferrall y madre inglesa Frances Nilsson. Adoptó el apellido materno al quedarse huérfano. Sus padres murieron de sífilis cuando tenía 2 años y los abuelos maternos se hicieron cargo de la crianza y la educación del pequeño. De ahí que lo registraran como Nilsson y no como Ferrall. Su infancia, marcada por la desgracia, se desarrolló bajo un profundo fervor religioso, basado a su vez en el movimiento cristiano del pentecostalismo. Según los preceptos inculcados por sus tutores, el deseo y las emociones sexuales debían de ser reprimidos,
lo que influyó sobremanera en su personalidad. There's nothing in this world that could wash you away. I'm sorry. A esto se sumó también ser víctima de bullying en el colegio y el accidente de bicicleta que sufrió a los 10 años tras colisionar contra un tranvía y golpearse la cabeza con el suelo. Esa contusión derivó en unos fuertes y frecuentes dolores de cabeza que le producían amnesia y le hacían comportarse de forma un tanto extraña. Sus allegados veían a Early hablar con personas invisibles, citar pasajes bíblicos de forma compulsiva, especialmente el libro del Apocalipsis, además de tener una actitud libidinosa con mujeres de su propia familia. En este caso, el niño se ocultaba tras la puerta para observar cómo se desnudaban y se cambiaban de ropa tanto su abuela como sus tías. La situación empeoró al llegar a la adolescencia, momento que coincidió con la muerte de su abuela Jenny. A sus 14 años, el muchacho dejó el colegio. Lo habían expulsado por mal comportamiento y empezó a frecuentar asiduamente burdeles de prostitutas, donde contrajo una enfermedad venérea. Just stay down. You pull away. He hits the flesh. You hit the ground. Todo el dinero que ganaba como mozo de almacén lo destinaba a satisfacer sus deseos sexuales con meretrices en su tiempo libre. Otro de sus hobbies, por el que le valió su posterior apodo criminal, fue el ejercicio físico. The day that never comes. Early dedicaba ratos a estar en buena forma, así que se transformó en un joven corpulento y musculoso, al que le gustaba hacer el pino, caminar sobre sus manos o levantar objetos pesados con los dientes. Aquella poderosa constitución física sería clave para perpetrar los asesinatos. Antes de llegar a la sangre, Early cometió varios delitos leves, como hurtos y allanamientos de la propiedad, y fue condenado a 2 años de cárcel. Pero solo cumplió la mitad de la pena. Después, ya en plena Primera Guerra Mundial, se alistó en el ejército estadounidense, aunque desertó a las 6 semanas. Day, I'll end this day. I'll splatter color on this gray. Waiting for the war. Este comportamiento llevó a las instituciones a internarlo en el Hospital Psiquiátrico Estatal de Napa. Era mayo de 1918. Allí, los psicólogos informaron de que pese a que algo no estaba bien con ese paciente, esto no significaba ser un peligro para la sociedad. De hecho, negaron que el joven fuese violento, homicida o destructivo. Como veremos, erraron por completo.
Durante el año que Early permaneció ingresado, reconoció ver personas, escuchar voces en su cabeza, además de escaparse en repetidas ocasiones. La frecuencia de sus fugas le valió el apodo de Houdini, en alusión al famoso ilusionista y escapista de la época. I suffer this no longer. I'm putting into this. I swear the sun will shine. This I swear, this I swear. Transcurrido este tiempo, los médicos valoraron que el paciente había mejorado y le dieron el alta. Fue entonces cuando Early se cambió el nombre por uno falso, Evan Louis Fuller. Trabajó como conserje en un hospital y se casó con la sexagenaria Mary Martin. El matrimonio terminó a los 6 meses por sus continuos estallidos de violencia, sus exigencias sexuales, los ataques de celos y unos surrealistas delirios religiosos. De hecho, su primer intento de agresión sexual se produjo en 1921. Early se disfrazó de técnico de mantenimiento para acceder a la casa donde residía la pequeña Mary Summers, de 12 años, y allí intentó violarla. Los gritos de la menor alertaron a los vecinos y el agresor tuvo que emprender la huida en tranvía. Horas después, fue detenido y trasladado nuevamente a Napa. Allí permaneció 4 años hasta su liberación en 1925. A partir de ese momento, el veinteañero se dedicó a recorrer Estados Unidos y Canadá en busca de víctimas con las que saciar sus impulsos lascivos. El perfil de las mujeres era similar en todos los casos. Personas de mediana edad, propietarias de una casa de huéspedes o vivienda particular, que alquilaban habitaciones libres a nuevos inquilinos. Y en cuanto al modus operandi, sucedía exactamente lo mismo. Early acudía a estos inmuebles con el pretexto de alquilar una habitación, que previamente se había anunciado en algún periódico local o que había visto algún cartel, y entonces las atacaba por sorpresa. Para cometer el engaño fueron cruciales 2 cosas: su especial encanto personal con las mujeres y su maestría en teología cristiana. Por eso, ninguna de las víctimas desconfió jamás de él. Durante las agresiones, además de violar con ferocidad, el joven golpeaba brutalmente, para acto seguido estrangular con una cuerda hasta terminar incrustándola en la carne del cuello. Esta especie de firma le sirvió a la policía para trazar un perfil físico del supuesto autor. Tenía que ser muy fornido. Una vez cometidos los asesinatos, Early escondía los cuerpos debajo de las camas, en hornos, armarios o baúles, y procedía a robar las pertenencias de las víctimas, tales como joyas o prendas de ropa. Luego huía de estado en estado, incluido cruzar la frontera con Canadá, y vendía los objetos robados en casas de empeño y joyerías. Just remember, it's our ass you kill.
Durante su cruzada, que comenzó a finales de 1925 y concluyó el 10 de junio de 1927, el asesino mató a una veintena de mujeres. Es decir, perpetró un crimen cada 3 semanas. Ese era su promedio. Así, recorrió las ciudades de San Francisco, Portland, Oregón, Iowa, Chicago, Kansas City, Missouri y Nueva York, hasta llegar a la localidad canadiense de Winnipeg. Además de las evidencias encontradas en las escenas de los crímenes, la declaración de los testigos también ayudó a cazar al considerado el primer asesino en serie sexual en la historia de los Estados Unidos del siglo XX. Los testimonios coincidían en que se trataba de un varón de unos 30 años, de 1,70 m, moreno y de tez muy oscura pero no negra, fornido y con brazos largos y manos grandes. Ante el cúmulo de asesinatos en distintos estados, las autoridades de Portland emitieron un comunicado para avisar a la ciudadanía del peligro que corría, especialmente el género femenino. No muestre sus casas o habitaciones en alquiler mientras esté sola. Si es necesario, llame a un policía para que la acompañe. Crímenes como estos deben de prevenirse y podrían haberse prevenido si las mujeres hubieran sido más cuidadosas. No deseamos alarmar indebidamente a la gente de Portland, pero no se puede negar que la situación es grave, decía el escrito. Como consecuencia, los medios de comunicación de todo el país empezaron a cubrir lo ocurrido y bautizaron al autor como Gorilla Killer, el gorila asesino, o The Dark Strangler, el estrangulador oscuro. Todas las miradas se centraron en dar caza al depredador sexual. Las dos últimas víctimas de Early fueron Lola Cowan, de 14 años, a la que mató el 8 de junio de 1927 y cuyo cadáver escondió debajo de la cama de la habitación que tenía alquilada en una pensión, y Emily Patterson, a quien asesinó en su propia casa y escondió bajo el catre de su hijo después de violarla y mutilarla. Todas ellas residían en Winnipeg. Los objetos robados en el domicilio de Emily y posteriormente vendidos en una casa de empeños fueron decisivos para seguir los pasos del sospechoso hasta la vivienda donde se alojaba. Allí descubrieron el cadáver del adolescente y emitieron una orden de búsqueda y captura con una recompensa de $1,500 para quien facilitase el paradero de Early Nelson. Horas más tarde, varios ciudadanos alertaron de su ubicación próxima a la frontera con Estados Unidos. El asesino en serie pretendía regresar a Estados Unidos.
El 16 de junio de 1927, el gorila fue detenido bajo la identidad de Virgin Wilson, en Dakota del Norte. Pero una vez en el calabozo, el criminal se las ingenió para escapar en plena noche. Sin embargo, la huida no se prolongó mucho más. En esta ocasión, Early cometió un error de bulto. Se subió, sin saberlo, a un tren repleto de policías procedentes de Winnipeg. Enseguida, los agentes reconocieron al fugitivo, que fue arrestado y trasladado de inmediato a la capital de la provincia de Manitoba. Allí le tomaron las huellas dactilares y varias fotografías, y se envió la documentación a departamentos de policía de todo Estados Unidos. Tras la identificación positiva del sospechoso por parte de los testigos y la comprobación de que las marcas de sus dientes coincidían con las halladas en los cuerpos de las víctimas, se procedió a acusar a Early Nilsson de los asesinatos no solo de Lola o Emily, sino también de otras 20 mujeres más. Durante el primer interrogatorio, el estrangulador admitió todos los asesinatos e incluso se jactó ante los periodistas apostados a las puertas de la comisaría. Solo mato a mis damas los sábados por la noche, una afirmación de la que se retractó posteriormente en el juicio. El 1 de noviembre de 1927, multitud de medios de comunicación de Canadá y de los Estados Unidos se desplazaron hasta los juzgados de Winnipeg, en lo que fue el primer caso mediático de asesinatos seriales. 60 testigos declararon en contra de Early Nilsson, que ratificó su inocencia ante los miembros del jurado. De nada le sirvió. El gorila asesino fue encontrado culpable de todos los cargos y sentenciado a morir en la horca. Días antes de su ejecución, efectuada el 13 de enero de 1928, uno de los alguaciles de la cárcel explicaba a sus compañeros la última obsesión del estrangulador oscuro: recitar uno de los pasajes bíblicos del capítulo 23 del libro de los Proverbios. Quizá de lo que no se acordase el funcionario en cuestión es que el preso probablemente concluía este infame recital con un «Cuando despierte, aún volveré en busca de más», una promesa que afortunadamente jamás pudo cumplir.
consume el alma. Siente el miedo, siente el frío, siente el vacío en tu interior. El ejército de los tristes. En el corazón de Francia, en la región de Gévaudan, se desplegaba un paisaje de colinas onduladas y bosques densos. Era una tierra de belleza natural, pero entre 1764 y 1767 se convirtió en el escenario de una serie de eventos que marcarían su historia con sangre y misterio. La bestia de Gévaudan, una criatura de pesadillas, emergió de las sombras para convertirse en el protagonista de una historia que aún hoy despierta curiosidad y temor. Todo comenzó con ataques aislados, muertes brutales en los confines de los pueblos. Las víctimas, encontradas con heridas atroces, parecían haber sido atacadas por un animal salvaje. Pero pronto, la frecuencia y ferocidad de los ataques revelaron que esto no era obra de un lobo común. La bestia de Gévaudan había llegado, y con ella, el terror. Las crónicas de la época relatan que más de 100 personas cayeron presa de la bestia. Cada víctima tenía una historia, un nombre, una vida que fue truncada. Eran principalmente mujeres y niños, los más vulnerables, los que cuidaban el ganado o trabajaban en los campos. La bestia no solo dejaba cuerpos desgarrados, sino también familias rotas y comunidades envueltas en el miedo. El rey de Francia, alarmado por la situación, envió a sus mejores hombres para dar caza a la bestia. Cazadores, soldados e incluso la nobleza se unieron en una misión que se convirtió en obsesión. Durante años, la cacería fue infructuosa y la bestia, escurridiza, parecía burlarse de sus perseguidores. 2 animales fueron abatidos, pero los ataques continuaron, sumiendo a Gévaudan en la desesperación. Las teorías sobre la naturaleza de la bestia eran tan variadas como las personas que las proponían. ¿Era un lobo gigante, un animal exótico traído de tierras lejanas o algo más siniestro? Algunos hablaban de un hombre lobo, otros de un castigo divino. La bestia de Gévaudan se convirtió en un enigma, un misterio que desafiaba la razón y alimentaba las leyendas. La bestia de Gévaudan trascendió su época,
convirtiéndose en un icono cultural. Su historia es un recordatorio de que en la lucha entre la humanidad y las fuerzas de la naturaleza, a veces surgen relatos que desafían nuestra comprensión del mundo. La bestia vive ahora en la memoria colectiva, como un símbolo de los misterios que aún aguardan en los rincones oscuros de nuestra historia. Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por vuestras escuchas. Dejadme un me gusta y un comentario en iVoox de qué os ha parecido el programa de hoy. En esta ocasión he escogido la canción Empty Walls de Serj Tankian en solitario, vocalista principal del grupo System of a Down. La canción habla sobre cómo la gente a veces ignora las guerras y el sufrimiento de otros. Las paredes vacías son como un símbolo de no querer ver lo que está pasando en el mundo. La canción critica esa actitud y pide a la gente que preste atención y se preocupe por los demás, especialmente por aquellos que están sufriendo debido a la guerra. De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí y a los mecenas les espero dentro de un ratito en Espacio en Rojo con un especial monográfico de la Sábana Santa que yo creo que os va a gustar. A todos los demás, nos escuchamos la semana que viene como siempre en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, disfrutad de la semana. Chao.